mis coctelitos cognitivos? En este rico miércoles su servidora Berenice Sanz se complace en traerles un gran invitado, sobre todo experto en su historia, en su área y en su profesión. Hoy tenemos como invitado a nuestro queridísimo psicólogo Daniel Cruz. ¿Cómo se encuentra hoy, Zic? Muy bien, Berenice, aquí muy contento participando nuevamente. Gracias. Y agradeciendo, por supuesto, la apertura del público. Gracias. Pues más que nada, le hablaba yo atrás de cámaras de la importancia y también de las preguntas que venían y mucha gente está interesada en su tema, en adicciones. Todavía se sigue viendo, creo que se ha desatado más, quiere ver, a lo mejor puede ser la generación que estamos viviendo, las situaciones tan estresantes algunos justifican, pero hoy nos gustaría escucharlo a usted como experto. ¿Qué es lo que está desatando precisamente esta adicción? ¿O desde dónde nos estamos arraigando, manteniendo? Y también llegamos a justificar. Y antes de eso, también nos gustaría saber la importancia de este tema. ¿Por qué escogió adicciones y vida cotidiana? Claro, mira, adicciones y vida cotidiana, sobre todo, pues porque todos llevamos un ritmo en la vida que nos permite tener cotidianidad, que nos permite estar en contacto con distintas áreas. Y adicciones precisamente por la magnitud en la que esta problemática se está viviendo, no solo en México, sino a nivel mundial, donde tenemos pues ya una epidemia en relación al consumo de sustancias y algunas conductas que por supuesto representan riesgo para la vida individual y para la vida comunitaria. Entonces, la relevancia de este tema, precisamente porque está relacionado con una gran cantidad de trastornos mentales, con cantidad de conductas de riesgo, con cantidad de hechos delictivos, ¿okay? Que ya es muy fácil escuchar se cometió tal delito en relación al consumo de sustancias o vive con tal trastorno y entonces lejos de recibir un tratamiento adecuado encontró una sustancia que le hizo sentir mejor y se adaptó a ella. Entonces el área de adicciones pues es tan amplia que considero que tiene muchísimo material del cual podríamos conversar. Claro que sí, y me estaba comentando atrás de cámaras que hoy nos vamos a centrar precisamente en estas sustancias. ¿Verdad? En estas sustancias donde nos envuelve, como comenta, para no enfrentar alguna situación, algún problema, yo recurro a esto. No es que sea, no lo voy a decir así, no es que sea mi necesidad, pero puede ser mi opción. Y eso es muy importante que hoy lo podamos identificar desde dónde también estoy teniendo este comportamiento. Y precisamente entramos de lleno ahora sí al tema. La importancia de identificar qué es una adicción. Claro, mira, una adicción la vamos a considerar una enfermedad física y emocional. ¿Por qué una enfermedad? La enfermedad se caracteriza principalmente por un daño orgánico que se va a vivir a través de dicha conducta. Toda sustancia que ingresa a nuestro cuerpo, que tiene una finalidad psicoactiva, pues cuenta con una característica que implica el que el cuerpo no la puede metabolizar. Entonces se sobreexige para poder procesarla, pero en ese proceso se intoxica. ¿Okay? Se intoxica y por supuesto ciertos componentes que no son compatibles con el metabolismo humano van a provocar deterioro en ciertos órganos como puede ser corazón, hígado, páncreas, intestinos, pulmones, cerebro principalmente, y un trastorno debido a que va a provocar alteraciones en conducta, en experiencia emocional y en pensamiento. Entonces altera las dos áreas de salud de la persona, que es soma y psique, donde entonces tenemos alteración física, pero también tenemos alteración mental y esto provoca disfunción para la vida de la persona. Ok, perfecto. Ahí es donde entenderíamos lo que es una adicción, sobre todo porque en términos coloquiales es muy común escuchar que la adicción es un vicio. Ajá, ¿no? Sí. Entonces tendemos a etiquetar. Exacto, está estigmatizado, sí. Está sí etiquetado, y esto provoca que muchas personas que están viviendo una adicción o la vulnerabilidad para desarrollar una no busquen atención, porque reciben comentarios como solo se trata de fuerza de voluntad, o es que solo se trata de que tú quieras dejarlo, o es que solo se trata de que hagas el compromiso, y no, porque, o sea, básicamente si hablamos de enfermedad no es algo que la persona pueda controlar, o sea, requiere de un tratamiento especializado, como cualquier otra enfermedad. Claro, claro, y ahorita que comentaba, creo que muchas veces en lugar de ayudar, tendemos a que la persona se esconda. Sí. Porque hacemos estas etiquetas, porque hacemos estos juicios, prejuicios sobre una persona que está acudiendo a una adicción.
Entonces, lo que en lugar de ayudar, estos juicios o etiquetas llevan a que la persona lo haga a escondidas, a que lo disimule, a que no se visibilice, cuando la persona está gritando, o la piel o el cerebro, que quiero ayuda. Claro. Y la necesito ya. Y la necesita, y sobre todo en este estigma que se ha vivido, se ha catalogado a la adicción como un problema de personas, le voy a utilizar la palabra, pero dicen malandras, problemáticas. No, sí. Y no, o sea, todos tenemos riesgo de desarrollar una adicción en la vida cotidiana. Claro. Un estudio de 2017 en México, que es la monografía sobre patología dual, nos indica que la población de personas consumidoras en México, al menos el 80%, antes de recurrir a la sustancia, vivía con un trastorno mental. Llámale depresión, ansiedad, déficit de atención, bipolaridad o trastornos de la personalidad que al no ser tratados por la poca importancia que de pronto le damos a la salud mental o que los contextos estigmatizan sobre la salud mental, se quedan reservados, pero llegan a un nivel de sufrimiento tanto emocional como físico que los lleva a buscar alternativas de solución. Entonces, nunca falta la persona que dice, fíjate que a mí esto me sirvió, y entonces vamos de voz en voz encontrando soluciones a la problemática física y emocional. Ajá. Te pongo el ejemplo, ¿no? Sí. Una paciente me decía, yo empecé a consumir metanfetaminas, el famoso cristal, porque por las mañanas me costaba mucho trabajo levantarme para llevar a cabo todas mis actividades. Entonces no tenía energía, no tenía hambre, no tenía ganas absolutamente de nada. Y alguien me comentó que con esto iba yo a poder hacerlo todo. Y resulta que cuando lo comprobé, entendí que esta era mi solución, sin saber que tiempo después esto se iba a volver otro problema. Entonces ahora tenemos la sintomatología depresiva, el consumo de la sustancia como un intento de solución que no era el más adecuado, pero que ahora vino a complicar la problemática por la falta de atención que se recibió en cuanto a su salud mental. ¡Wow, qué fuerte! Sí. O sea, quiso cubrir un problema, una situación, un malestar, con algo que ella no sabía, no tenía ni idea de lo grave que iba a poder llegar a ser, sí. ¿no? Ahora se hizo dependiente a esta sustancia. Sí, y gran parte de la población vive estos mismos procesos. Si tú le preguntas a una persona que desarrolló una adicción, ¿era tu objetivo ser una persona adicta? No, claro que no. Y evidentemente la respuesta es no. O sea, claro. Lo que quería era sentirme mejor, era verme mejor, porque también esa es otra de las áreas, era rendir más en el trabajo, era prestar más atención a la universidad, era tolerar mi ritmo entre estudiar y trabajar. Siempre había un objetivo de trasfondo, pero nunca se vio, precisamente por la falta a veces de divulgación de la información real sobre cómo se vive la adicción, nunca se consideró que se estaban involucrando ya en una situación de riesgo que con el futuro, por cuestiones bioquímicas y neurológicas, pues se iba a empezar a presentar una serie de síntomas, como lo es el síndrome de abstinencia, que los obliga a volver a consumir. Entonces prácticamente lo hago esperando un resultado, va pasando el tiempo, veo un buen resultado, pero mi cuerpo se está adaptando a la droga. Y en algún momento, cuando yo no se la dé, va a venir una serie de síntomas como dolores de cabeza, náuseas, vómitos, diarreas, dolores musculares, que me doy cuenta que cuando vuelvo a consumir se me quitan. Y entonces empieza a volver cíclico. Vamos pasando del uso que en algún momento le encontraba una finalidad a la dependencia, donde ya no lo hago solo por la finalidad que originalmente comencé, sino para evitar toda la sintomatología que ahora aumenta mi malestar. Ok, interesante. Por lo que entiendo, ¿una adicción puede ser arrastrada bajo una demanda social? ¿O por qué llevamos a una adicción? Mira, la adicción es multicausal. Okay. Vamos a comprender que sí existe factores culturales, sociales. Entendemos que actualmente en México, o sea, ¿qué nos ofrecen las plataformas de entretenimiento? Series relacionadas al narcotráfico, ¿no? Claro. Donde, por supuesto, viene todo este proceso de glorificación de la narcocultura, donde ahora nos pintan un estilo de vida en relación a las sustancias que parecería ideal. Vamos ahora, música. Sí. La música también, en cuanto a contenido relacionado con sustancias, tanto ciertos estilos como el reggaetón, los corridos, tal vez nos hablan
de esta misma información que se empieza a normalizar, ¿no? Y luego observamos la fácil adquisición de la sustancia. Claro. Esto es muy importante porque uno pensaría, ¿cuántas drogas hay que me pueda encontrar en el mercado? Y tal vez nos suenan 5 o 10 por mucho, pero un estudio internacional del Departamento contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas nos habla que al menos para 2023 teníamos 1,183 drogas en el mercado. En el mercado, o sea, circulando completamente. Sí, registradas, ubicadas, más todas las que van saliendo año con año y que por supuesto ahora representan una nueva posibilidad para encontrar una experiencia distinta a las que ya he experimentado. ¡Wow, qué fuerte! Y si te logras identificar con alguna, ya te volviste dependiente. Sí, y más que identificar, que logre la experiencia deseada. Una persona no es como que llegue una sustancia e inmediatamente desarrolle la dependencia. Sí, claro. Generalmente va a experimentar con distintas drogas y por lo menos en promedio hablamos de experimento con 3 drogas antes de llegar a la droga de impacto. Droga de impacto nos referimos a aquella en la que se desarrolla la dependencia. Entonces tal vez antes experimenté con alcohol, experimenté con tabaco y encontré cristal o marihuana o heroína o cualquiera de las que podemos escuchar que actualmente son problemáticas en nuestro contexto, pero que me dieron el efecto que estaba buscando. Claro. Llámese me dio energía, llámese me ayudó a relajarme, llámese me ayudó a bajar de peso, y la persona en esta identificación selectiva ubica el beneficio, pero no ubica el riesgo que se está desarrollando para ahora tener una enfermedad llamada adicción. Cierto. Entonces, bueno, ahorita lo que me comenta, cultural, porque va impulsada por todo aquello que nos rodea, ¿no? Las redes sociales, hoy, como lo comenta, lo impulsa. Pero también puede ser por una demanda, porque se me requiere mucho de mi persona. Sí. Ejemplo, o como había comentado, universidad, oficina, maternidad, todo ambiente. Sí, existe actualmente una modalidad que está en estudio que se llama adicción por productividad. Wow. ¿Vale? Entonces, ¿a qué nos referimos? Una persona que tiene una jornada tan larga que ponle tú tal vez por necesidad económica tiene que doblar turno. Entonces hablamos de que tal vez va a estar trabajando 16 horas. Más o menos. Y estas 16 horas evidentemente representan desgaste físico, desgaste mental, y la persona necesita el recurso, pero también necesita energía para poder llevar a cabo esta jornada tan larga. Cierto. Y entonces en esos ambientes aparece la mayor droga de impacto que actualmente afecta a México, que es la metanfetamina, donde la persona consume un poco de la sustancia y puede llegar a sentir que las 16 horas de trabajo se le pasan y no sintió absolutamente nada. Y es donde se genera la confusión, porque en ese estilo cotidiano la persona lo ve como la solución. Sí, porque estoy trabajando, no me estoy justificando en que tengo que elaborar. Y hay muchas personas que lo justifican desde ahí. O sea, no consumo porque esté desarrollando una adicción, consumo porque esto me beneficia para mis actividades. Empieza a desarrollarse toda la sintomatología, claro, pero en esta adaptación cognitiva de, para mí es una herramienta y no un vicio, como lo decíamos hace un momento, entonces está justificado. Qué fuerte. ¿Qué daños pueden llegar a repercutir en su persona? En todo. Sí, o sea, prácticamente veremos cambios en conducta, ¿no? Donde por supuesto podríamos ver que la persona se encuentre más irritable, que se encuentre con alteraciones en cuanto al comportamiento, como puede ser aislamiento social, como puede ser conductas violentas, conductas de riesgo. A veces tal vez la misma sustancia va a provocar que cuando ya no se encuentra intoxicado tengamos un pico depresivo, ansiedad. Vamos a observar que empieza a deteriorar en 5 niveles básicos, que va a ser sintomatología física y psicológica. Vamos a ver que también altera pensamiento, sobre todo porque empieza a justificar y empieza a darle importancia a la sustancia dentro de la vida, y después nos vamos a núcleos, relaciones interpersonales, donde va a afectar mi desempeño laboral, mi desempeño académico, mi desempeño con mi grupo de amigos. En el sistémico, alteraciones en la dinámica con la familia, en la dinámica con la pareja, en la dinámica con mis hijos.
y después en el intrapersonal, donde empieza el mismo conflicto conmigo mismo de qué es lo que está pasando, o sea, ¿por qué me siento así? Porque se han presentado todos estos cambios y de pronto pues no ubican la importancia de que esa sustancia que parecería en su momento inofensiva y que me ayudaba aparentemente, trajo esta serie de consecuencias que están afectando mi calidad con la vida. Sí, sobre todo esa parte, ¿no? ¿Cómo le apostamos también? Un beso enorme a Marce que nos está viendo, un beso. Marce, comparte muy buen tema, nos estábamos acordando de ti por si estornudaste, somos nosotros, sobre todo ello. Y esta importancia también del tema de adicciones, ¿no? Desde dónde no etiquetar, desde dónde no juzgar, lo que comenta. No es que lo estamos buscando, no es que quiero ser una persona adicta o viciosa, simplemente la justificación muchas veces es la que nos orilla a encontrar esta alternativa. Sí. Y hay un ejemplo muy común, ¿no? Que los traileros es un ejemplo muy común que todos los traileros, como trabajan demasiadas horas, un desplazamiento laboral muy, muy largo, tienen como la justificación de poderse drogar, ¿no? Claro. De poder consumir ciertas sustancias, pero también no tenemos ni idea de la disfuncionalidad que pueda llevar dentro de su cuerpo, su persona también se está generando y sobre todo su contexto, ¿no? Se le está yendo la vida de alguna forma. Es correcto, porque entonces el deterioro físico y el deterioro cognitivo mental, pues ya representa alteraciones en el cómo ahora se va a desarrollar en la vida cotidiana. Claro. ¿No? Que es la otra parte del tema, ¿no? Claro. ¿Y cómo afecta la vida cotidiana? Entendemos que la vida cotidiana se conforma por hábitos, por tareas, por actividades, sí, por todos estos recursos que nosotros utilizamos para tener calidad en la vida. Claro. La vida cotidiana entonces se conforma a través de cómo nosotros administramos nuestro tiempo, nuestro recurso, para que entonces mi vida resulte placentera, satisfactoria. Pero cuando viene una sustancia, empezamos a tener una alteración en la percepción que podemos llegar a tener con la satisfacción. Una de las características que ocurre en la persona que desarrolla una adicción es que lo que antes disfrutaba, deja de disfrutarlo porque ya no se compara con la experiencia que provocó la sustancia en cuanto a la estimulación. Ah, qué interesante. Entonces, si antes mi placer provenía de salir con mis amigos a andar en bicicleta, no se va a comparar con el placer de la intoxicación que ahora registro con la sustancia. Y cuando empiezo a elegir, ¿puedo drogarme en mi casa o puedo salir con mis amigos? Pues evidentemente me voy a orillar más hacia aquello que representa mayor placer. Y la sustancia empieza a desplazar estas otras áreas que son importantes en mi vida. Ok. Ahí me corrige especialista, porque ahí es su área de él. La verdad es su área. Y antes de pasar, un beso enorme. Dice, saludos, Vera. Dani es un excelente psicólogo y es tema de adicciones, este es el mejor. Sí, la verdad, sí. Muchas gracias, la verdad, Marce. Si quieren trabajar esta área, aquí está el especialista. De verdad que sí. ¿Qué les puedo decir? A lo mejor porque lo tiene de invitado, muy aparte de que lo tenga de invitado, él se especializado, es uno de los pocos especialistas aquí en la ciudad de Puebla que se ha centrado precisamente en este tema tan importante y tristemente de mucha relevancia, ¿no? Y regresando al tema, entonces por lo que entiendo es, entre más yo me aísle, me va a costar más salir, porque entonces estoy buscando, por lo que me comenta, entre elegir salir a pasear con los amigos, prefiero generarme mejor este estado y por lógica me voy aislando. Y mis redes de apoyos se empiezan a desplazar. Y yo más me empiezo a hundir. Claro, porque entonces en el momento en el que ahora quiero pedir ayuda, se vuelve más complicado cuando nos hemos dado cuenta que las personas ahora están distantes. No porque lo hayan elegido, sino porque las circunstancias, las nuevas conductas que ahora se están presentando en los estadios de consumo me llevan a este aislamiento, me llevan al deterioro de mis relaciones sociales y por lo tanto llega a este punto donde digo, estoy solo. Sí. Y dejo de funcionar en la vida cotidiana. Sí. Al menos que traiga la sustancia encima. Bueno, entre comillas, porque tarde o temprano también me va a cobrar factura. Claro, porque entonces también representa, ya hablamos del deterioro físico y psicológico, pero el deterioro social, el deterioro económico. Sí. ¿Cuánto estoy invirtiendo en mi consumo? Y habrá quien diga, es que si tal droga
Es muy barata, cuesta 300 pesos un gramo y me dura toda la semana. Ajá, eso al inicio. Pero entonces ahora vamos tomando en cuenta que cuando se desarrolla la dependencia física, ya no es un gramo el que me dura una semana. Ahora necesito a veces un gramo diario. Entonces ya son 1,500 semanales, 6,000 pesos al mes. ¿Y cómo esto impacta en mi calidad en la vida? Porque empiezo a descuidar otras áreas. Empiezo a descuidar mi alimentación, mi higiene, mis actividades sociales, la calidad de vida de mi familia, e incluso es donde, por todo el malestar físico que se vive en el síndrome de abstinencia, empiezan a aparecer ciertas conductas donde si veo esto por aquí me lo voy a llevar, porque preferible que se pierda a que me sienta yo mal, como está pasando ahora. Entonces ya se vuelve la causa de otra serie de comportamientos que, como bien lo mencionábamos, ya en las alteraciones conductuales, la persona empieza a adoptar conductas que le permiten sostener el consumo. ¿Por qué? Porque de la forma en la que anteriormente la estaba llevando, pues no se vuelve sostenible. Exacto. Y ahorita que te escucho, reconociendo también a algunos usuarios que preguntan y dicen, más bien comentan, no preguntan, comentan. Es que no solo es adicto, ya se volvió mentirosa o mentiroso. Es que no solo es adicto, ahora le gusta robar. Entonces lo que usted nos dice va arrastrando precisamente por la falta de cómo lleno, de cómo no se obtiene, tengo que empezar a trabajar o buscar otra alternativa para sentir esa adrenalina, para sentir ese placer. Sí, voy empezando a buscar qué método me resulta funcional. No, pues sería mentira decir que toda persona que desarrolla una adicción roba, ¿no? O sea, esa se vuelve una conducta que en su momento se vuelve funcional si no tengo otro lugar de donde tener el recurso. Claro. ¿Ok? Y por supuesto tiene una función que es permitir que mi consumo se siga desarrollando. Sí, el punto es cubrir. El punto es cubrir porque no me va a gustar para nada tener toda esta experiencia de abstinencia, ¿no? Y aparte de ello, a la abstinencia, que como lo mencionaba, dependiendo del tipo de sustancia es el tipo de sintomatología que se va a presentar, pero le sumamos el síndrome de abstinencia psicológico o llamado craving, donde aparece este deseo intenso por consumir. Y entonces aparece la idea, se vuelve repetitiva, se vuelve obsesiva, y entonces es ahí donde solo estoy pensando, necesito, no me permite concentrarme en otra cosa hasta que voy y lo hago, y entonces el cuerpo se relaja. ¿No? Interesante. Pero todo esto, por supuesto, va desarrollando problemáticas y es donde evaluamos cuáles son las habilidades que tiene la persona para afrontar los problemas, porque como ya encontró en la sustancia un placer automático, un placer inmediato, se vuelve la salida a veces a otro tipo de problemáticas, y hablamos de las situaciones de riesgo que desencadenan el consumo. Porque la persona puede estar en la mejor disposición para dejar de consumir. Viene a terapia, trabajamos en términos de a ver cómo vamos a reducir el consumo, cómo vamos a ir promoviendo los cambios, pero resulta que si no atendemos áreas, una de las más comunes, gestión emocional. Cierto. Tuve un conflicto con mi pareja, con mi mamá, con mi hermana, y entonces ante el enojo inmediatamente aparece la idea de voy a consumir porque esto es lo que me ayuda a sentirme mejor. Ajá. ¿No? Y entonces en ese momento emocional sabemos que a nivel cognitivo va a disminuir la habilidad, ¿no? Domina la emoción y la emoción es impulsiva. ¿Hacia dónde me lleva? Al consumo. Y tiempo después, cuando ya me acuerdo, cuando ya estoy más tranquilo, digo, chin. O sea, yo había dicho que mi objetivo era disminuir, sí, y resulta que no lo logré. Que no y lo estoy aparece este sentimiento de desesperanza, donde la persona se empieza a cuestionar, ¿verdaderamente no podré hacerlo? Y entre más desesperanza, la persona se aleja más de la disposición al cambio, porque se convence de que no puede, se cansa a veces de los intentos, no recibe apoyo a veces, claro, porque lo que va a tener son más críticas y persecución a veces del sistema, y termina diciendo, este es mi papel, este es mi rol, lo acepto. Qué fuerte. Qué fuerte. Y Marce dice, en este tipo de adicciones entran los que consumen café todos los días, y más de esta franquicia americana que hasta están pendientes de coleccionar vasos
o esa conducta entra en otra clasificación. Ella tiene la duda si las sustancias también entra la cafeína. Sí, de hecho en el manual diagnóstico, el DSM-5, que se encuentra en actualización. Ahí va tu respuesta. La cafeína es una de las sustancias que están clasificadas en las que generan dependencia, como un estimulante menor. ¿Okay? ¿Qué pasa con el café? Para personas podría representar un dato insignificativo el decir me tomo una taza de café por la mañana y no pasa nada por el impacto que va a provocar, que es mínimo. Pero cuando la persona entonces requiere de grandes cantidades de café que van a alterar el sueño, que empiezan a alterar la capacidad de concentración o de ejecución de sus actividades, porque llegan a mencionar es que sin café no funciono. Y entonces necesito andar todo el tiempo con mi termo. Con el termo. Va, y todo el día estoy tomando café, día, mañana, noche, y después esto va a provocar ciertas alteraciones cognitivas, irritabilidad. ¿Te el estómago? ¿Te lo vas a cocer? Sí, por supuesto. Entonces, el daño orgánico que representa. Sí. No para todas las personas va a representar el mismo nivel de riesgo, claro, pero sí tenemos trastornos relacionados al consumo de cafeína. Y no les quiero romper el corazón, pero atrás de cámara estábamos hablando también de una sustancia muy, muy fuerte y muy real y que se normaliza tanto que hasta los niños lo consumen, el azúcar, los refrescos, las famosas bebidas azucaradas también. Sí. Hay que tener mucho cuidado porque nuestra cultura, la otra vez lo escuché en las cifras, México es el país que más, ya saben qué, marca consume, esa marca roja. Sí, exactamente. O sea, sí, y por supuesto que no existe un catálogo específico de trastornos por consumo de azúcar, pero sabemos que sí desarrolla un comportamiento relacionado con el placer, donde entonces lo vuelvo parte de mi vida cotidiana. Y entonces vamos a desayunar o vamos a comer, pero la botella en medio, ¿no? Sí. Para que entonces todos podamos disfrutar de esa bebida azucarada. Y es que un punto relevante que nos acaba de invitar a reconocer es que para que surja una adicción tiene que haber un trasfondo. Y todo inició por algo, muy aparte de lo emocional o lo que esté pasando, una problemática, porque también puede venir un trauma y por eso me permito agarrar esta opción. Todo viene también desde cuál es la alternativa que tengo para que en este momento no esté sintiendo este dolor o esta situación o esta frustración, ¿no? Y una de ellas, la adrenalina también que nos consume el azúcar, ¿no? Que nos proporciona el azúcar y hay que tener mucho cuidado. Sí, por supuesto. Sí, entonces las habilidades de afrontamiento ante situaciones cotidianas, como lo mencionábamos, conflictos, de pronto tal vez el sentimiento de soledad, a veces incluso no necesitan ser emociones desagradables, claro, pueden ser emociones agradables donde me la estoy pasando muy bien y pienso, ahora si consumo esto me la voy a pasar mejor. Cierto. ¿No? Y entonces viene otra línea donde digo, no, es que solo lo consumo para divertirme, pero solo lo hago en estas situaciones, en fiestas o cuando voy de antro, pero resulta que voy de antro cada fin de semana. Okay. ¿No? Entonces la frecuencia va promoviendo que la adicción se desarrolle de una forma más rápida. Ok, está tocando un punto muy interesante. Ahora, ¿hasta qué punto es bueno consumir alcohol? Porque como lo que comenta ahorita, hay muchos que se justifican en, pues no pasa nada, es una copa cada semana o cada 2 días o cada terciado. Sí. Nos justificamos en ello, o es que si no me tomo el café no me siento a gusto, o si no me echo un cigarrito pues no me siento a gusto. Claro, pues no podría dar una respuesta en relación a si es bueno o es malo. Uh-huh. Aquí tendríamos que evaluar el nivel de riesgo que representa para la persona. En especial físico, económico, había comentado. Físico, económico, emocional y social. Okay. Porque entonces, ¿a qué me arriesgo si estoy rebasando la cantidad que mi cuerpo tolera y se intoxica? Uh-huh. Porque hay una gran diferencia entre voy a ir, me voy a tomar una cerveza y sé disfrutar tal vez del sabor, del amargor de la cerveza, me la pasé muy bien, me refrescó, pero entonces tengo mi límite donde yo digo, bueno, solamente fueron 2. A diferencia de ya no voy solo por el sabor y por el gusto de tomar la cerveza, ya voy por el efecto. Uh-huh. Y entonces cuando el efecto se vuelve necesario para la diversión, vamos a observar que desinhibe. Y en esa desinhibición, por supuesto, la persona se permite adoptar comportamientos que en conciencia tal vez no haría. Okay. Pero entonces hay que tomar en cuenta que cada adicción va a ser específica, uh-huh, que cada consumo va a tener una finalidad, uh-huh, aunque tiene patrones tal vez que se pueden parecer, pero sobre todo vamos a tomar en cuenta
qué provoca el consumo, cuál es la finalidad del consumo y cuáles son las consecuencias inmediatas y a largo plazo del consumo. Y algo que había dicho el experto es muy cierto. ¿Desde dónde también se está consumiendo? ¿Qué se quiere evitar con ello? ¿Okay? Que no me he permitido enfrentar, y ahí sí hay que trabajarle duro, y es por eso que hay que acudir a terapia. Cuando tengamos este tipo de atracos o de impulsos de querer cubrir el malestar con una sustancia, acudamos al experto. Claro. ¿Okay? Y algo que quiero aclarar antes de continuar es que no toda persona que llega a consumir una sustancia se vuelve adicta. Ah, qué bueno. Eso es muy importante, porque de pronto si han venido como a consulta en la línea de encontré a mi hijo que estaba fumando marihuana, vengo que me digas si será buena idea que lo interne. A ver, no, espéreme. Primero vamos a evaluar si está experimentando, cuál es el nivel de gravedad consumo, en el que está consumiendo, cuáles son las consecuencias antes de tomar decisiones tan abruptas. Bien, porque precisamente está tan estigmatizado que cualquier contacto con una sustancia de pronto puede llegar a tomar decisiones que no son en el momento adecuado. Ok, ¿no? Te manda una pregunta María Torres, un beso enorme, dice muy buen tema, dice pregunto también, ¿el comer en exceso es adicción o gusto? Habrá que ver cuál es la dinámica y a qué nos referimos en exceso. No podemos hablar de que existe una adicción a la comida, pero si ya nos fuéramos a otro tema que es trastornos de la conducta alimentaria, pues sí existe el trastorno por atracón, ¿no? Que también puede estar relacionado a eventos emocionales. Tengo ansiedad o estoy viviendo un momento desagradable y entonces viene un atracón que se caracteriza principalmente porque consumimos una cantidad de alimento mayor a la que mi cuerpo verdaderamente necesita requiere. Y entonces en esa sensación recibo alivio, ¿no? Entonces ya tendríamos que analizar en otros términos porque es otro apartado, por supuesto, de las psicopatologías, pero al menos como adicción no lo podríamos todavía catalogar, a menos que sean alimentos preparados con ciertas drogas. ¿Como marihuana? Como marihuana, ¿no? O sea, ya hay muchos alimentos canábicos. La otra vez incluso hasta me decían, ya hay chetos. Ahora, ¿no? Entonces ¿sí? Lo oí muy poblana, perdón. Dije, wow. No, sí, o sea, ya la variedad de productos que se pueden encontrar en relación a y que también permiten la como intoxicación. Papitas fritas. ¡Ay! ¡Qué padre y qué orgullo ser poblana! Pero me salió, me brotó. Pero sí, al menos catalogar la comida como una adicción, ¿no? Pero sí puede observarse como una conducta compulsiva, tal vez, que podría acercarnos a un trastorno por atracón o algún otro trastorno de la conducta alimentaria, como pudiera ser la bulimia. O sea, puedo hacerme aquí mi buffet, por lo que escucho, de este producto ya procesado con estas sustancias, más me echo el alcohol, más me echo esta sustancia, más la otra, y qué fuerte, ¿no? Y qué normalizado. Sí, lo normalizado que puede llegar a estar, porque si nos vamos tal vez 20 años atrás, escuchábamos marihuana y todo el mundo tenía miedo, ¿no? No es que consume marihuana, puede ser arriesgado. Y ahora marihuana es... pero es marihuana, o sea, no pasa nada. Preocúpate si consume esta otra cosa. Entonces, la aceptación contextual que algunas sustancias ya tienen, que se normaliza, que se disminuye la percepción de riesgo y que desarrolla este pensamiento acrítico, donde dejamos de tomar consideraciones en relación a el nivel de riesgo que representa dicha conducta. Cierto. Hay otra pregunta muy especial que me hicieron y me gustaría hoy exponerla. Cuando una persona está consumiendo, en especial un adulto, y se quiere justificar en la adicción, y ya se sabe que es adicto, pero se necesita muy aparte de la ayuda terapéutica, tiene que trabajar, tiene que ser un adulto funcional, aunque sea un consumidor, o ahí se sigue justificando como está enfermo, que no trabaje, porque normalmente esta persona se justifica en ello. Es que es ahí donde podemos observar el deterioro. O sea, no puede trabajar porque entonces el mismo consumo representa un riesgo para estas actividades, o no trabaja bajo la justificación de todos facilítenme todo y yo me quedo aquí en mi casa, porque es ahí donde viene la otra parte de la adicción, que lo hablábamos anteriormente y es la codependencia. Sí, vean su programa en YouTube, está muy bonito, habla de codependencia y dependencia. ¿Cómo entonces ahora yo, consumidor, me siento
y veo que mi contexto me facilita todo, pues qué necesidad voy a tener de trabajar si me lo van a dar. Entonces, sí es importante que podamos evaluar qué tanto está influyendo sobre su capacidad para desarrollar actividades laborales y qué tanto se adopta como una conducta placentera que también me permite tener más tiempo para consumir. Sí, hay que checarlo. Por eso hay que ir con el especialista. Sobre todo desde ello, ¿no? Que no etiquete yo como familiar, que no esté haciendo juicios, que no esté también las famosas recetas caseras, que con esto se le va a quitar, que con esto, que porque fulanito, lo que comentaba, ¿no? No pensar que todos somos igual o lineales, cada uno está pasando por un proceso diferente, aunque estamos en el mismo mundo, tenemos precisamente, cada quien percibe el mundo de manera diferente y le va a impactar de manera diferente, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, desde ahí también algunas sustancias puede ser que, como dice, desde una curiosidad lo consumo y no genera ninguna adicción, pero también puede ser que lo consumo y me atrae más y quiero más. ¿Okay? Exacto. Hablaba hace un momento de la cultura que sí tenemos, que es real, ¿no? Los narcocorridos, la música, el reggaetón, todo esto, lo que comenta es muy real. Las series también, todo lo que se vende en las plataformas o se nos muestra en las plataformas. Y tristemente, al ser invitados en esta cultura, también nuestros jóvenes están siendo afectados. De hecho, comentaba, si nos vamos a años atrás, 10 años atrás, era muy raro el que llegara a probar. Y hoy en día, pues pareciera que es lo más natural. Sí. Y las prepas, las universidades están preocupados también por este tema. Porque entonces, ¿desde dónde está también una disfuncionalidad como sociedad? Sí. Sí, y lo que mencionábamos, la normalización, pero sobre todo también el papel de la familia en la crianza. Perfecto. ¿No? Porque a veces se opta por justificarnos diciendo, va a la escuela a que le enseñen, va a la escuela a que le eduquen, pero al menos lo que son valores personales, lo que es un sistema disciplinario, lo que es la identificación de riesgos, pues no es algo que se estudie en los planes académicos, es algo que le corresponde a la familia en cuanto a labores de prevención de las conductas de riesgo, porque sí, o sea, puede que en la escuela encontró un ambiente propicio para desarrollar la conducta porque encontró otras personas que ya estaban involucradas, pero sobre todo habrá que ver desde dónde inició el interés y sobre todo por qué no contaba con habilidades que le permitieran negarse al consumo. Y eso viene precisamente de cómo funciona mi sistema, qué es lo que estoy aprendiendo, qué es lo que estoy imitando e incluso cómo está fomentando el autocuidado, el mismo sistema de pertenencia. Y si en dado caso sí, fui una mamá, una crianza, podría decir, entregada, le di valores, le puse límites y aún así él o ella eligió. Habrá entonces que analizar cuáles fueron los motivos, porque como te comentaba, el 80% de pacientes consumidores de sustancias antes vivían un trastorno mental que no se identificó. Habrá que considerar si el niño desde pequeño vivía con déficit de atención y esto se volvió un factor de riesgo para que entonces se afianzara a cierta sustancia que le provocaba prestar mayor atención, ¿no? Y en su intento de voy a ser un mejor estudiante con esto porque voy a conseguir sacar mejores calificaciones y ahora sí mi familia me va a reconocer que estoy haciendo las cosas bien, y entonces lo veo como una posibilidad. Entonces, sí, no, o sea, hay miles de escenarios en los que se puede desarrollar el consumo y pues hay que analizarlo desde esas perspectivas, ¿no? Cada elemento que forma parte de la vida cotidiana de la persona. Cierto. Una persona con adicciones, ¿qué tan difícil se le dificulta su vida cotidiana? Habíamos hablado precisamente de todo esto, pero ya entrando ahora sí a un tema, pues directo, ¿no? ¿Qué tan difícil se me conflictuaría a mí vivir mi vida cotidiana con adicciones? Vamos a tomar en cuenta la sustancia, ¿no? Una persona que fuma tabaco y que tiene una dependencia por el tabaco, vamos bien, puede llegar a tener un estilo de vida que parecería completamente normal, ¿no? Solamente va a decir, dame 5 minutitos, bajo, me fumo mi tabaco, regreso y no pasó nada. ¿Bien? Pero ¿qué pasa cuando le quitas el tabaco? ¿O qué pasa cuando necesita hacer un viaje largo y no tiene permitido fumar en ese momento? Sí. ¿Cómo va a aparecer entonces este síndrome de abstinencia, que es muy característico en el tabaco, donde la persona dice, necesito un tabaco para relajarme, va y fuma y le haces yo, ya estoy más tranquilo, ya me relajé. La nicotina no relaja, la nicotina es un estimulante.
¿qué es lo que estaba pasando? Mi cuerpo necesitaba volver a intoxicarse. Y entonces un tabaco vuelve a provocar la presencia de nicotina en sangre y entonces la persona está funcionando otra vez. Y parecería algo inofensivo, pero por supuesto que representa un nivel de interferencia en la persona que lo va a identificar como mínimo. Si nos vamos a diferencia de la persona que consume una droga dura como va a ser la heroína o como va a ser fentanilo actualmente, ya hablamos de un nivel de incapacidad para llevar a cabo las actividades mucho más visible y mucho más relevante, porque entonces ahí es donde puedo encontrarme con la línea de el efecto de la sustancia me lleva a encontrarme dormido durante horas o indispuesto para llevar actividades físicas durante horas, y después de ello necesito ver dónde voy a obtener el recurso para conseguir más, y una vez que conseguí el recurso, dónde lo voy a conseguir, y tal vez entonces ahora de mi vida cotidiana 8 horas se las dediqué al consumo, 4 tal vez a otras actividades y el resto a dormir. Qué fuerte. ¿Qué tanto impacta la sustancia? Dependiendo del tipo, el efecto y el tiempo y recurso que se invierte. Cierto. Y hablamos una cajetilla de tabaco que nos cuesta tal vez 80 pesos. No, creo que ya están en 100, me estaban comentando. Bueno, como en 100. Sí, cada vez van aumentando. Están 100, 120. Pero esta cajetilla me va a durar toda la semana, tal vez, porque voy a fumar 3 tabacos por día. Ok, bueno, o sea, la inversión puede llegar a ser menor, a diferencia de otra sustancia que me cuesta, como te decía, 300, 500 o 1,000 pesos una dosis de la sustancia y que entonces ahora representa mayor desgaste. Tarde o temprano nos va a llegar la factura. Sí. Ok, interesante. ¿Y una persona que consume alcohol? La persona que consume alcohol habrá que evaluar si está en uso, si hay abuso o hay dependencia. Ok. En el uso, pues tal vez la persona va y se toma una cerveza, 3 cervezas de forma esporádica. Y entonces dice, no representa ningún riesgo porque pues es el tiempo que paso con mis amigos, es el tiempo que utilizo para socializar y por lo tanto no hay ningún problema. A diferencia de la persona que abusa, ¿no? Donde entonces se va cada fin de semana de antro para divertirse, pero siempre que se va de antro termina intoxicado. A una persona dependiente que entonces tiene el refri lleno de alcohol, llega del trabajo, tiene que tomar y dice, bueno, pero pues es que nada más lo hago para dormir. Ajá, pero llegas a tu casa a las 6 de la tarde y te dedicas a tomar hasta las 10 de la noche para quedarte dormido y a la mañana siguiente te tienes que tomar otro par de copas para curarte la cruda e irte a trabajar, entonces ahí el nivel de gravedad es otro. Entonces el hábito, tomando en cuenta la frecuencia, tomando en cuenta el nivel de dependencia y las alteraciones físicas y mentales que está provocando, pues es donde tendremos que evaluar en cada caso de forma muy particular, pues cuál es el nivel de disfunción que está representando para la vida cotidiana. Sí, para mi vida cotidiana, ¿no? En este ejemplo que ponemos, no, pues está súper fuerte. El tema es muy bueno, muy profundo. De hecho, tenemos para más, pero yo creo que aquí es darnos cuenta qué es lo que nos orilla, qué podemos hacer como sociedad, porque yo creo que también ya etiquetar ya no nos sirve mucho, juzgar menos. ¿Qué podemos hacer como sociedad? Bien, número 1, informarnos. ¿Qué sí es y qué no es una adicción? Ahora, no dramatizar, porque de pronto nos damos cuenta de que alguien está en riesgo porque está cometiendo una conducta y viene el darle el discurso, el castigar, el distanciarnos, señalar. Y entonces, lejos de tener una intervención favorable, puede que aumente la experiencia desagradable de la persona y tenga más motivos para consumir. Entonces, estando informados y teniendo alternativas de qué se hace en estos casos. Para empezar, necesitamos tener información de a dónde podemos recurrir. O sea, tanto hay servicios particulares como hay servicios gratuitos, públicos, en donde puedo acercarme a los centros de integración juvenil, CIJ, puedo acercarme a la UNEM CONASAMA, que son las unidades médicas contra las adicciones y salud mental, que se encuentran generalmente en los hospitales generales. Tenemos también quizá el Instituto Poblano de la Juventud, el DIF, que también tienen programas que ayudan a hacer la valoración, la intervención y que cuando ya se requiere de una atención más especializada es cuando derivan quizá a otras instituciones. Pero sí es necesario que estemos informados, que actuemos de forma funcional, buscando una solución al problema
y no estigmatizándola. Creo que eso sería lo mejor que podemos hacer cuando nos damos cuenta que una persona se encuentra en riesgo de presentar la conducta o que ya la esté presentando. Ok, y en este caso cultural, porque pues hace tiempo, no sé si lo recuerden, se está prohibiendo que se tocara este tipo de música, que se siguiera escuchando o que se siguiera fomentando este tipo de series o recursos o información. Realmente no lo podemos parar, porque pues ahorita las plataformas dan para todo. Sí. En un tipo cultural, ¿cómo podemos aportar? ¿Cómo podemos ayudar? Pues sobre todo estando pendientes del tipo de hábitos y convivencia que se desarrolla en casa. O sea, tendríamos que actuar directamente desde casa, donde es lo que está a nuestro alcance y bajo nuestro control. ¿Okay? ¿Qué tipo de reglamento puedo establecer que me ayude a prevenir? Y sobre todo, ¿qué estrategias vamos a utilizar para estimular las habilidades de nuestros miembros? Desde, a veces quizá, el tener una conversación que me permita desarrollar la habilidad de comunicar, el validar emociones, que me permita aumentar el nivel de confianza y el nivel sobre todo de responsabilización de lo que estoy sintiendo. Claro. Y no que todo se vuelva un cúmulo que después voy a estar buscando cómo solucionarlo a través de una sustancia. El limitar, por supuesto, también el tipo de contenido que se consume dentro de casa a través de las plataformas y, por supuesto, acercarse siempre a especialistas, médicos, psicólogos de cabecera que nos puedan dar orientación cuando tal vez tenemos dudas de cuáles son las acciones que podemos utilizar para prevenir este tipo de problemáticas. Claro, y yo apoyo mucho al especialista porque es real. Creo que como familia o como pues sí, más que nada en esta etapa de crianza como padre o madre, sí tenemos que ponernos incómodos con nuestros jóvenes, con nuestros hijos, aunque sean adultos, aunque seamos adultos. No está de más saber qué tipos de drogas hay, qué has consumido sin hacer juicios, ¿no? ¿Por qué se llega a consumir ello? Sin hacer juicios nuevamente, ¿no? Vamos, te llevo rápido, que de seguro andas en estos pasos. No, o sea, sí permitirnos, porque realmente no tenemos el conocimiento. Y ahí nos sorprendería también, como había comentado, ¿no? Cómo el hijo también nos puede enseñar y orientar en que, no, mamá, tú te quedaste muy atrás. Ahorita hay esto y esto y esto. Y así también estar cerca y echando, pues sí, un cuidadito, un ojito a lo que está pasando realmente en nuestra cultura y en nuestra sociedad, ¿no? No solamente pensar que hay ciertas sustancias, hay demasiadas, como lo dijo el especialista, y estar consciente que también nuestra labor, informarnos, también comentaba, yo creo que también es exponernos a salir un poco de nuestra zona cómoda y pensar, mi hijo nunca le va a pasar, mi hija nunca le va a pasar, o a mí nunca podría pasar, ¿no? Entonces, todo lo contrario, es estar consciente de qué nos puede llevar a y si estamos pasando por ahí, pues, terapia, ya saben, su espacio. Y pues sí, ¿qué le puedo decir? Estoy muy agradecida. El tema da para mucho. Sí, es muy extenso. Es muy, muy bueno su tema. Pero también sí, antes de finalizar, nos gustaría saber dónde lo podemos encontrar, si queremos de su conocimiento, de su acompañamiento. Ahora sí que denos con toda la información. Claro, principalmente pues sí, no suelo manejar redes sociales para promocionar este tipo de servicios. Claro. La información suele ser un poco más privada a través de WhatsApp. Entonces, al número 2225-489278 pueden mandar un mensaje para que les podamos brindar información acerca de los servicios y concretar una cita para cualquier acción preventiva o correctiva que necesitemos llevar a cabo. Claro que sí. ¿Y también da talleres, escuelas, todo esto, si quieren del tema? Sí, okay. También damos talleres. Generalmente, somos un grupo de profesionales que nos dedicamos a esta área y que colaboramos, por supuesto, con algunas instituciones para poder llevar a cabo información y también se pueden comunicar al mismo número para poder organizar. Claro que sí. Más que nada hay que hacer. También hay que aportar, hay que checar. Ya escucharon instituciones, no hay que echarlo en saco roto, sino al contrario, ver qué podemos hacer por esta sociedad. Nos merecemos una sociedad bonita y no estar ahí etiquetando, justificando, violentándonos también, ¿no? Desde ese punto, porque ciertamente, pues esto no se va a acabar hasta que nosotros también tomemos el control y pongamos manos en la obra en ello. Es correcto. Y antes de finalizar, y se me estaba pasando y lo dejé por aquí abandonado, pero aquí está. Nos gustaría hoy, por parte de Cóctel Cognitivo, darle la constancia a nuestro queridísimo psicólogo Daniel Cruz y un aplauso muy fuerte por siempre brindarnos de su conocimiento, de todo lo bello y sobre todo siempre estarse especializando, modernizando también en tu área. Sí. No, gracias a ti.
Muchísimas gracias. Sigan sus programas, están también en YouTube. Búsquenlo también, dice él, no en las redes, pero sí búsquenlo por WhatsApp. Y si ya saben, si hay algo por ahí que nos está haciendo ruido, también contáctenlo. Es un excelente especialista. Pues sí, el tiempo se nos ha ido. Y antes de finalizar, sí, ¿con qué nos deja? ¿A qué nos invita a que nos demos cuenta? Y gracias nuevamente. Bueno, pues a darnos cuenta del autocuidado que necesitamos cuando no estamos satisfechos con alguna de las áreas que nuestra vida conforma, pues sería importante siempre darnos un espacio para buscar de qué forma lo voy a solucionar sin representar un riesgo mayor y no optar quizá por experiencias que alguien más nos pueda llegar a comentar con algún tipo de sustancias, que suele ser muchas veces una de las principales vías, por supuesto, de propagación del tipo de consumo de sustancias. Entonces, prestarnos atención, darnos espacios, promover que existan conductas que nos resulten placenteras día con día, pues es una excelente forma de prevenir para no ir en búsqueda de placeres que pueden llegar a representar un daño a largo plazo. Claro, yo me doy cuenta que estoy en una línea muy delgada. Pensar que no me puede pasar o que no me va a pasar es también ser muy, pues, ¿cómo lo puedo decir? Muy vano, o sea, muy ingenuo decir que no me va a pasar. No, todo lo contrario, estarnos informando, capacitándonos, como nos comenta, checar también y sobre todo distribuir la información. Es muy importante la información que hoy nos toca y nuevamente felicidades y muchas gracias por su gran obra, por su gran marcha y gracias a cada uno. Síganos en todas las plataformas, ahí estamos y chequen el programa. Compártanlo también. Bye, nos vemos para la próxima.